una vez más la posta a nuestro expositor, el capitán del ejército, Cristian Rodríguez Aldana. Capitán, con la disculpa del caso, por favor. Por favor, adelante. si puede colocar la siguiente. En realidad, este es un contexto muy difícil para el Perú. Entonces, nosotros tenemos al Real Felipe del Callao. El Real de Felipe del Callao fue, no sé si ustedes tienen conocimiento de ello, pero fue el último bastión colonial en América del Sur, el Real Felipe. ¿Por qué? Era español que se atrinchera y sale el 23 de enero de 1826, ¿no es cierto? Entonces, el Real Felipe siempre ha sido el edificio militar más importante del Pacífico Sur. Entonces, hay algo que ocurre en el Real Felipe, que es la sublevación de rioplatenses, chilenos y algunos peruanos, que hacen que finalmente las fortalezas caigan en manos de los realistas, ¿no? Entonces, si el edificio militar más importante de América del Sur está en manos de los realistas, esta construcción militar va a permitir o va a dar ventaja a que barcos realistas desembarquen en el Callao, obviamente. Entonces, la pérdida del Real Felipe es muy importante, que ocurre el 4 de febrero de 1824. Siguiente, por favor. En marzo de 1824, el libertador Simón Bolívar traslada su cuartel a Huánuco, al norte, y prepara su fuerza. ¿Pero qué necesita Bolívar? Necesita economía, necesita entrenar a sus tropas, necesita más personal, necesita uniformes y necesita armamento. O sea, sin esto va a ser muy difícil poder aglutinar un ejército que le haga frente a ese otro ejército rival que tiene mucha experiencia en combate. Recordemos que en el ejército realista hay gente muy experimentada. Recordemos también que tanto en el lado patriota como en el lado de realista hay muchos comandantes, capitanes, generales de diferentes nacionalidades. O sea, así como hay irlandeses, colombianos, alemanes, bueno, más que alemanes, prusianos, ¿no es cierto? También en el otro ejército lo hay. Por ejemplo, el general José de Canterac es un general francés que sirve al ejército español. ¿Por qué? Bueno, esta universidad en uno de los números y boletines que saca de investigación, le publica un artículo a una historiadora francesa donde ella explica por qué un francés está en el ejército español, ¿no? Entonces, la historiadora Isabel Toussaint Castellanos, ella, me parece que en una de las revistas de ciencias sociales, ella hace una investigación de cómo es que la familia de Canterac es noble en Francia. Y como producto de la Revolución Francesa, y ustedes deben de saber, le volaron la cabeza a mucha gente de la aristocracia. La familia de Canterac huye, ¿no es cierto?, de Francia a España, y es ahí donde al hijo lo colocan en el ejército español. Entonces, son peculiaridades de la guerra que es necesario que las sepamos para poder conocer un poco más de nuestra historia. ¿Qué más? Siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre la organización del Ejército Libertador que va a enfrentar a ese otro ejército en Junín. Bueno, tenemos a Simón Bolívar, ¿no es cierto?, que él es el comandante en jefe del Ejército Unido Libertador o el Ejército Colombo-Peruano, ¿no es cierto? Tenemos al jefe de Estado Mayor General Antonio José de Sucre, ¿no es cierto? Pero yo quiero que ustedes entiendan una cosita por acá. Yo recuerdo haber estado como ustedes en el Congreso de la República, había un digno congresista, y él dijo de que él sentía vergüenza porque no hubo nunca un peruano en el Estado Mayor, ni durante la batalla de Junín, ni durante la batalla de Ayacucho. Entonces, como mi especialidad es la independencia, yo me quedé muy sorprendido, porque si ustedes ven, en el Estado Mayor sí hay peruanos. O sea, el que, por ejemplo, Andrés de Santa Cruz haya nacido en lo que hoy es Bolivia, no quiere decir que en esa época era Bolivia, porque Bolivia recién se crea como nación en 1825. Igual Gamarra, ¿no es cierto? Gamarra es un cusqueño, ¿no es cierto? Entonces, yo me quedé muy sorprendido y justamente junto con la Escuela de Guerra hemos hecho una exposición para que ustedes tengan conocimiento de que sí hay gente que nace en el virreinato peruano, que después es Perú, ¿no es cierto?, y que está en el alto mando durante ambas batallas. ¿Qué más? Bueno, tenemos divisiones de infantería, tenemos cuerpos de caballería y tenemos a estos señores que son pobladores a caballo, que andan con sable, que andan con lanzas y con banderitas del Perú, que son los famosos montoneros, que nosotros los entendemos como la inteligencia de aquel entonces. Gente que está adelante, personas que están observando al enemigo, que están informando constantemente cuál es el movimiento de las tropas. Es importante el papel de estos montoneros. Siguiente, por favor.
Entre mayo y junio de 1824, el libertador Simón Bolívar dirige su ejército hacia Junín. ¿Qué más? Siguiente. ¿Cuál es la situación del enemigo? O sea, yo ya sé que Bolívar se fue al norte, comenzó a reclutar a toda la gente, formó un gran ejército unido libertador, hizo reclutamiento, pero ¿cuál es la situación de los enemigos? Bueno, ustedes deben de saber que hay una larga cadena de mando. Hay el ejército del norte, el ejército del sur y el ejército del Alto Perú. El ejército del norte estaba a cargo de don José de Canterac. El virrey La Serna era la máxima autoridad imperial, ¿no es cierto?, en el virreinato peruano. El jefe del ejército del sur, el general Valdés, y el del Alto Perú. ¿Pero qué pasa? Bueno, en el Alto Perú hay un personaje llamado el general Pedro Antonio de Olañeta. Este señor, muy hábilmente, sabe que el territorio altoperuano es rico en oro y plata y tiene gran cantidad de minas de oro y plata, obviamente, y cobre, ¿no? Entonces, él va a buscar, pues, un pretexto para hacerle la guerra a su principal enemigo, que era la máxima autoridad que está en el virreinato peruano, y lo acusa de liberal, mientras que él se reconoce como fiel protector de las leyes de Fernando VII. Entonces, se distancia de él y hay un cisma, o sea, hay una división entre el sur del Perú y el Alto Perú. Entonces, esto le permite ¿qué? A Bolívar hacerle la guerra, ¿a quién? Al ejército realista que está fraccionado en dos. Porque si nos damos cuenta, ¿no es cierto?, las tropas vienen de sur a norte, ¿no es cierto? El ejército está donde está mi puño y al otro lado tiene al ahora enemigo ejército del Alto Perú. Entonces, no les queda de otra que dar batalla, porque ellos se encuentran como entre la espada y la espada, ¿no? No entre la espada y la pared, sino entre la espada y la espada. Entonces, no hay de otra más que dar batalla, porque recordemos que son 15 años de guerra de independencia. Desde 1809 hasta 1824 son 15 años de guerra. ¿Quién está 15 años en guerra? Terrible, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esta es la división de patriotas y realistas, esta es la organización para la batalla, y nos vamos a dar cuenta de lo más importante. En el lado izquierdo tenemos 1000 jinetes y en el lado derecho tenemos 1200 jinetes. En el lado izquierdo 6 piezas de artillería y en el lado derecho 9 piezas de artillería. Tenemos caballería, infantería, artillería y todos preparados para dar batalla en cualquier momento. Siguiente, por favor. Enter. Volumen. Y si no hay volumen, entonces dale enter para yo decirlo. Soldados. Los enemigos que van a destruir se jactan de 14 años de triunfos. Ellos, pues serán dignos de medir sus armas con las de ustedes que han brillado en 1000 combates. Soldados. El Perú y la América toda aguardan de ustedes la paz, hija de la victoria, y a una Europa liberal les contempla con encanto porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. ¿La burlarán? No. No, ustedes son invencibles. Bueno, señores, nosotros hemos colocado a través de la inteligencia artificial unas palabras, pero así no es una arenga. ¡Soldados! Vais a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres, la de salvar un mundo entero de la esclavitud. ¡Soldados! Los enemigos que van a destruir se jactan de 14 años de triunfo. Ellos, pues, serán dignos de medir sus armas con las de ustedes que han brillado en 1000 combates. ¡Soldados! El Perú y la América toda aguardan de ustedes la paz, hija de la victoria, y aún la Europa liberal les contempla con encanto porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. ¿La burlarán? Y ellos dicen, no, no, ¿no es cierto? Entonces, así es como da una arenga un militar a sus tropas. ¿O cómo ustedes creen que nosotros fuimos a la guerra del Cenepa y etcétera? El comandante es el que tiene que arengar a sus tropas. Si no, ¿cómo hace él para ganar o para obtener la victoria? O sea, son parte de la guerra que a veces la gente no considera y que es importante tenerlas en cuenta. Entonces, esta es la arenga que hace Simón Bolívar en Rancas, que es una localidad que se encuentra en Cerro de Pasco. Tú llegas a Cerro de Pasco y te falta el aire, te falta, ¿no es cierto? Ahora imagínate correr, imagínate llevar una mochila, sable, armamento, fusil. O sea, son varias cosas que no tenemos en consideración. Como yo les he dicho, el año pasado caminé por Rancas y al caminar esas bolitas puntiagudas que se te pegan en toda la media, imagínate andar con esas cosas por todo sitio, por todo el zapato, cómo te quitas, andar con mulas, esposas, hijos. O sea, es complicado, ¿no? Siguiente, por favor. A ver,
Como ustedes van a poder apreciar en la diapositiva, el ejército realista va de sur a norte, hacia Cerro de Pasco, para darle el encuentro a las tropas patriotas. Y las tropas patriotas, por el otro lado del lago Junín, vienen de norte a sur. Y ahí donde ven las espadas es donde se da la batalla. Pero más o menos vamos a entender cómo fue. El ejército de Canterac sube hacia el norte, ¿cierto? Y como ya tenía problemas de comunicación, porque algunos guerrilleros y montoneros no le daban información, él llega a Cerro de Pasco y en Cerro de Pasco le dicen, ¿qué hacen acá si el ejército ya se fue? ¿Dónde? Está por el otro lado del lago Junín. Perfecto. Este señor, como ven en la diapositiva, regresa sobre sus pasos, ¿no es cierto? La infantería avanza por delante, la caballería está por detrás y ahí observa, ¿qué observa? Que el ejército patriota tiene que pasar por un lugar delgadito, finito, ¿no es cierto?, que se llama Abra, y es ahí donde él le podía dar el golpe para destruir a los patriotas. Siguiente, por favor. Así fue, ¿ven? Ahí está. Ahí es donde Canterac divisa que las tropas del Libertador, sobre todo la caballería que andaba por delante, tiene que pasar por un paso o Abra. Entonces, tiene por los lados pues lagunas, pantanos, y la única forma de avanzar por ese territorio es en línea. Entonces, ahí es que se percata Canterac que si el enemigo avanza en línea, él puede abrir la caballería, envolverlo y derrotarlo. Y eso es lo que pasa. Siguiente, por favor. Ahí nomás. A ver, señores, aquí pasa algo muy interesante, y es de que Simón Bolívar, al ver de que ya ambas caballerías están comprometidas, ¿no es cierto?, ¿qué va a hacer? Bueno, este señor va a buscar la forma que la caballería que no está combatiendo se repliegue, se vaya hacia atrás, retroceda. ¿Por qué? Porque obviamente él no va a mandar por delante a los peruanos. En realidad, él no confiaba en los peruanos. No confiaba en peruanos, no confiaba en chilenos, no confiaba en rioplatenses, él solo confiaba en las tropas gran colombianas. Entonces, para poder salvar una parte de esa caballería gran colombiana, es que él ordena que esas tropas que están a retaguardia retrocedan, se vayan, se dispersen hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Comienzan a sucederse las órdenes y aparece un personaje importante. Enter, por favor. Aparece este señor que es el ayudante mayor Andrés Rázuri. Enter, por favor. Enter. Volumen. Para atacar a la caballería española. Carguémoslo por retaguardia y los derrotamos. ¿Qué ocurre? Que mientras estaba avanzando, ¿no es cierto?, el ejército patriota y la vanguardia, así se llama, ¿no es cierto?, está comprometida en batalla. No olvidemos que la batalla de Junín es una batalla muy sangrienta, donde se emplea lanza, sable, ¿no es cierto?, y donde los caballos y los cascos chocan. Entonces, es una batalla muy sangrienta. Fue tan sangrienta que el que después va a ser el general Necochea recibe 7 heridas de sable en el brazo izquierdo. Tanto es así que lo encontraron tirado y muerto. ¿Qué dice Miller? Porque nosotros necesitamos de las fuentes para poder recrear lo que está pasando en ese momento. Miller dice, ¿no es cierto?, en el tomo 2 de sus memorias, dice lo siguiente, que el coronel Necochea, en esa época era coronel, había estado tirado casi muerto, y en el lado realista había un soldado que antes había sido patriota y que se había cambiado de bando, y que al verlo a su ex jefe tirado casi muerto, coge un caballo, lo sube o lo monta sobre el caballo y le golpea la parte de atrás. El caballo sale, así fue como el general Necochea sobrevive, ¿no? Tenía 7 heridas en el brazo. Este señor sobrevive, pero sobrevive sin poder movilizar el brazo izquierdo, ¿no? Pero, ¿cómo es la historia, no?, que es tan bonita y tan interesante. Este soldado que le salva la vida a Necochea, golpea el caballo se va, y es ahí donde vienen las tropas patriotas y lo matan. O sea, salvarle la vida a su ex jefe le va a costar la muerte a este soldado que antes había sido patriota y ahora se había vuelto realista. Entonces, como van a ver en el gráfico, ¿no es cierto?, hay una persona que se llama el mayor Andrés Rázuri. Este señor, que tenía más o menos casi unos 45 años, ¿no es cierto?, tenía a su jefe que era 10 años menor, el teniente coronel Isidoro Suárez. Entonces, este ayudante iba llevando las órdenes porque en esa época pues no sacabas tu celular y decías, ataquen, ¿no?
retrocedan. No, no había eso. Entonces tenías un ayudante que iba a caballo y decía lo que tenía que hacer. Entonces, cuando él, ¿no es cierto?, recibe la orden, ¿no es cierto?, de mirar, de observar cuál era la situación que se estaba desenvolviendo en el campo, él se ve que hay un grupo, ¿no es cierto?, de caballería, hay un escuadrón de caballería que está inmovilizado cerca de un pantano y le sugiere a su jefe, que sería importante, ¿no es cierto?, que ese escuadrón de caballería ataque. Entonces, dale enter, por favor. Sugiere ello, ¿no es cierto?, se posan por la retaguardia del enemigo y los destruyen. Siguiente, por favor. Entonces, es importante darnos cuenta el factor apreciación. Apreciación es observar, analizar y recomendar cuál es el mejor curso de acción que se tiene que tener. ¿Para qué? Para hacer o tratar o tener un curso de acción durante la guerra. Como van a ver ahí, las tropas peruanas se ponen a retaguardia de la caballería realista y las comienzan a sablear y a lancear. Enter, por favor. Y es así como se consigue el triunfo en la batalla de Junín. En realidad es una batalla que dura 45 minutos, pero que ocasiona el quiebre psicológico y mental de las tropas realistas. Recordemos que la caballería realista es una caballería que nunca ha perdido. Muchos de esos sargentos, muchos de esos capitanes vienen de pelear contra Napoleón y están acá peleando para conservar, ¿qué cosa? El poderío de Fernando VII en esos territorios. Y muchos de ellos mueren. Siguiente, por favor. Bueno, parecía imposible en lo humano que una caballería como la nuestra, tan considerada, bien armada, equipada, montada, instruida y disciplinada, hubiese huido con tanta vergüenza de un enemigo sumamente inferior bajo todos aspectos y que ya estaba casi batido. Como ustedes van a poder ver ahí, dice, ¿no? Parecía imposible en lo humano que una caballería como la nuestra, o sea, él se refiere a la caballería española, tan considerada, bien equipada y montada, instruida y disciplinada, hubiese huido con tanta vergüenza de un enemigo sumamente inferior. O sea, también es este señor Guillermo Miller, que en el tomo 2 de sus memorias habla sobre la valentía del soldado peruano. Él dice que él nunca ha visto un hombre tan valiente y que lo que le parecía raro y extraño es que muchos de ellos venían pues con sombreros de colores, con flores de colores, con lanzas, con sables improvisadamente hechas, con fusiles que a veces habían sido robados por ellos mismos y que él no sabía de dónde surgía la intrepidez de este soldado. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el impacto de la batalla de Junín? Bueno, la batalla de Junín se decidió a favor del ejército patriota gracias a la determinación de los húsares del Perú. En honor a la victoria, el Libertador le cambió de nombre de Escuadrón de Húsares del Perú por el de Húsares de Junín. La victoria patriota elevó la moral y provocó una gran confianza en el nuevo ejército libertador. Y las Pampas de Junín, o Chacamarca, ¿no es cierto?, fueron declarados santuario histórico el 17 de agosto de 1974. ¿Alguien sabe qué pasó en esa fecha? ¿Saben qué pasó en 1974? ¿Sí? No sabes. Señores, en 1974, bajo el gobierno del señor Juan Velasco Alvarado, se llevaron a cabo las festividades por el sesquicentenario de la independencia, que significa 150 años. Entonces, para los 150 años de la independencia hubo toda una fiesta nacional, ¿no es cierto? O sea que si en esta fiesta nacional se gastan 1.000, ahí se gastaron como miles de millones, ¿no? Donde se gastó mucho dinero y las celebraciones fueron por todo lo alto. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la batalla de Ayacucho y para eso hemos preparado un video. La victoria de Ayacucho simboliza el final del poder realista en Sudamérica y consolida la independencia del Perú y la región. Es el último gran enfrentamiento de la Guerra de Independencia Sudamericana, crucial en la historia de América Latina, estableciendo las bases para la formación de repúblicas soberanas en la región. El categórico triunfo de Junín y Ayacucho marca un antes y un después para reafirmar nuestro nacimiento como república y un nuevo destino para los peruanos gracias a la decidida acción de su ejército.
Al conmemorar el bicentenario de ambos acontecimientos históricos, el Ejército del Perú reafirma su rol protagónico como garante de la soberanía territorial, de la pacificación y como gestor de los nuevos roles que la nación le demanda en apoyo al desarrollo y de ayuda a la población de la cual emanan sus integrantes. Este 9 de diciembre, a 200 años de la gloria, nuestro ejército y los hombres y mujeres que lo integran continúan trabajando sin pausa en fiel cumplimiento de su misión como guardián de la nación y desplegando su fuerza amiga a todos los rincones de la patria en la tarea del desarrollo, progreso y seguridad del país. Ejército del Perú, gloria viva al servicio de la nación. Dale, ente, por favor. Bueno, señores, en realidad la labor de los militares, que somos los que estamos aquí, es bastante difícil y bastante ardua. No es que en tiempo de paz no estemos haciendo nada, porque es en tiempo de paz donde ocurren terremotos y un montón de efectos y problemas climatológicos y meteorológicos, y es ahí donde el ejército sale, ¿no? Volviendo a nuestra conmemoración de las batallas de Junín y Ayacucho, la batalla de Ayacucho fue un acontecimiento de los más memorables de la historia universal. Su resultado fue la culminación de una larga lucha por la independencia del Perú y de toda Sudamérica. La batalla de Ayacucho ocurrió el 9 de diciembre de 1824, ¿no es cierto? Y la capitulación lleva esa fecha, pero no se firma en esa fecha propiamente dicha. Siguiente, por favor. Posterior a la batalla de Junín, el ejército de Canterac terminó diezmado y moralmente derrotado. El hostigamiento de los montoneros fue constante después de esta batalla. El ejército realista logra la pacificación de Lañeta y el virrey La Serna reúne sus ejércitos para atacar a los patriotas. Siguiente. ¿Cuál es la organización para la batalla? Si se dan cuenta, aquí no está Bolívar. ¿Por qué no está Bolívar? Bueno, cuando vengan la ronda de preguntas, imagino preguntarán. El que está a cargo es el general Antonio José de Sucre, y al otro lado tenemos como máxima autoridad al virrey La Serna. Tenemos al general Agustín Gamarra, que era cusqueño, ¿no es cierto?, como jefe del Estado Mayor General, y tenemos al otro lado al general francés en el ejército español, José de Canterac. Y esta es la división sobre cómo se van a enfrentar estos ejércitos durante este combate. Entonces tenemos 5.780 infantes, o sea, hombres que van a pelear cuerpo a cuerpo, contra 9.320 infantes, 900 jinetes, 1.030, una pieza de artillería y 11 piezas para el lado realista. O sea, estamos en completa desventaja para obtener la victoria. Recordemos, señores, que el 9 de diciembre de 1824 es el Día del Ejército y se dice que el ejército es glorioso. ¿Por qué? Porque teniendo menos cantidad de hombres, teniendo menos logística, teniendo menos cañones y teniendo menos de todo, logró la victoria esa tarde del 9 de diciembre de 1824, que poquísimos ejércitos lo consiguen. Siguiente, por favor. Esta es la organización, ¿no es cierto?, de las divisiones que se van a enfrentar, tanto los que toman el Cerro Condorcunca, que son los realistas, como los que se encuentran en la parte de La Pampa, que son las divisiones peruano-colombianas, ¿no es cierto? Tenemos al virrey La Serna, ¿no es cierto? Tenemos al mariscal de campo Jerónimo Valdés, a Monet, a Villalobos, al brigadier Valentín Ferraz, a José de la Mar para el lado patriota, al Guillermo Mil, o sea, grandes hombres, ¿no? Tenemos en esta batalla decisiva. Este 17 de agosto se va a llevar a cabo el Congreso Internacional de la Independencia del Perú en la ciudad de Ayacucho, y ahí esperemos que el colega, un colega ayacuchano, un historiador, Nelson Pereira Chávez, presente su último libro sobre la batalla, ¿no?, donde él hace un análisis sobre las similitudes que hay entre la batalla de Ayacucho y la batalla de Austerlitz, ¿no?, que es la máxima batalla que tuvo Napoleón en la historia universal. Siguiente, por favor. Así es como se van a enfrentar. Siguiente. Este va a ser el movimiento de las tropas, ¿no?, por el flanco izquierdo de las tropas patriotas. Siguiente. Ajá, otro más. ¿Qué ocurre? Que mientras se está llevando a cabo, siguiente, mientras se está llevando a cabo, ¿no es cierto?, esta batalla, se va a dar cuenta el virrey que tiene que tomar partido
de este combate, esta batalla, esta gran conflagración militar. Y es ahí donde ocurre algo muy interesante, y es que este virrey, que venía a caballo blanco, viene con sus tropas a auxiliar su flanco derecho, que es el flanco izquierdo patriota. Y es ahí donde aparece un pequeño soldado peruano que al verlo sobre el caballo lo tumba, ¿no es cierto?, lo tira. Y es ahí donde saca su cuchillo y se lo pone en el cuello para matarlo. Y le dicen, tranquilo, no lo mates, ¿no es cierto? ¿Sabes quién es él? Y él, que ya estaba por matarlo, dice, no, ¿quién es? Es el virrey, ¿no es cierto? Entonces, es un soldado peruano el que captura al virrey. Y yo entiendo que en las memorias colombianas que hay sobre la independencia, todo el mundo se va a achacar o todo el mundo se va a autoproclamar como el que capturó al virrey. Pero en realidad fue un soldado peruano de nombre Pantaleón Barahona, ¿no es cierto? Entonces, es importante señalar también este tipo de hecho histórico. Siguiente. Bueno, este último hecho está narrado por el español García Camba, que tiene una memoria muy importante en 2 tomos. Dice, el ilustre virrey, esperanzado todavía en contener tamaño desorden y restablecer el orden, se lanzó denodado entre las tropas batidas, pero no consiguieron más sus nobles esfuerzos que verse arrollado, recibir 6 heridas de bala y arma blanca, ser derribado de su caballo y quedar por último prisionero del enemigo, cuya desgracia, que así se divulgó, acabó por desalentar a las tropas del rey. Siguiente. Siguiente. Mira, qué bonito es este cuadro, ¿no? Este cuadro es un cuadro de Tovar que se llama El Encuentro de los Generales. Se dice, porque en realidad hay 2 versiones, ¿no?, que ese abrazo que se dan los generales antes de la batalla, algunos memorialistas dicen que se llevó a cabo un día antes y otros dicen que se llevó a cabo el mismo día. Lo real es de que en ambos lados habían hermanos, primos, familiares peleando. ¿Como quiénes? Por ejemplo, los hermanos Ferraz, ¿no es cierto? Valentín y Eugenio Ferraz eran hermanos. Uno peleaba para el lado patriota y otro para el lado realista. Interesante, ¿no? ¿Quién más? Bueno, señores, como ellos, habían muchos hermanos. Pero ¿saben qué otro personaje también estaba ahí? Ramón Castilla. Ramón Castilla, que fue después presidente del Perú, peleaba para el lado patriota. Y en el lado realista estaba su hermano Leandro Castilla, ¿no?, que cuando acaba las campañas por la independencia, Leandro Castilla se fue a España, porque él se sentía español, ¿no es cierto? ¿Saben cuántas veces su hermano lo invitó al Perú? Porque Ramón Castilla fue presidente del Perú y tenía un hermano en España, miles de veces. ¿Cuántas veces vino Leandro al Perú? Ninguna, ¿no es cierto? Entonces, son opciones políticas que uno toma, con las que se siente más identificada. Siguiente, por favor. Ah, qué bonito. Este cuadro es un cuadro de Luis Hernández, lo encuentran en el Museo del Banco Central de Reserva, ¿no?, que está en el centro de Lima, y este cuadro se llama La capitulación de Ayacucho. Las negociaciones para firmar la capitulación se dieron durante todo el 9 de diciembre, y a las primeras horas del día 10, ambos logran firmar la capitulación. O sea, la capitulación se firmó durante las primeras horas del día 10, pero ambos ejércitos quedaron en firmarla el día 9 de diciembre, ¿no es cierto? Siguiente. Bueno, la batalla de Junín y Ayacucho consiguieron la independencia del Perú y de América del dominio español. Otro clic. Fueron gestas heroicas en las que tanto el ejército del Perú como la sociedad participaron activamente por conseguir un país libre. Otro enter. De esta manera, el ejército del Perú desde sus inicios ha demostrado su plena participación y compromiso por defender la soberanía durante los 200 años de vida republicana, y el bicentenario de la independencia o de las batallas de Junín y Ayacucho nos proporciona un espacio de reflexión donde podemos reconocer el ímpetu de un pueblo que en la unidad puede lograr cualquier objetivo. Señores, hasta aquí dura la charla. Yo espero que hayan aprendido algo nuevo sobre lo que ocurrió en Junín y Ayacucho. Y si tienen preguntas, se las voy a agradecer mucho, porque yo no solamente soy un expositor, soy historiador graduado en esta casa de estudios y gracias a Dios tengo una especialidad en esta parte de la historia, ¿no? Entonces les voy a agradecer que si tienen alguna duda, la hagan a continuación. Gracias. Sí, una magnífica exposición del capitán Cristian Anthony Rodríguez Aldana, y como él bien lo ha mencionado, si tenemos algunas preguntas,